Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. La gente se imagina que el Vaticano termina en los museos o en las grutas, donde están enterrados los papas, pero la realidad es que hay que bajar mucho más. Yo trabajo en un nivel que no tiene nombre en ningún mapa oficial. Mi cargo en los papeles es custodio de activos residuales. Suena elegante, pero es una tontería. Básicamente, soy el conserje de una cárcel secreta donde guardamos las cosas que la iglesia no sabe dónde meter, pero que, en su momento, consideró que podían servir para algo. Aquí abajo la fe se te quita rápido. No ves ángeles ni luz divina. Lo que ves son celdas con vidrios reforzados y sistemas de contención que consumen una cantidad estúpida de electricidad. La gente de arriba, los que usan alzacuellos de seda, no quieren que nadie sepa que esto existe, pero bien que usan lo que sacamos de aquí cuando les conviene. Sin embargo, el dinero no es infinito, ni siquiera para ellos. Por eso existe lo que llamamos la depuración. La depuración no tiene nada de místico. No es un exorcismo épico con agua bendita y gritos en latín. Es una auditoría de lo más normal y corriente, aunque con resultados definitivos. Se hace cada 3 años, sin falta, durante el mes de enero. Elegimos la noche más larga del año para trabajar tranquilos, porque mover estas cosas requiere tiempo y discreción absoluta. No podemos permitir que algún turista o un cura despistado escuche ruidos raros saliendo de los respiraderos de la superficie. El objetivo de todo esto es puramente logístico y económico. Mantener estas cosas vivas o estables es carísimo. Algunas necesitan gases especiales para respirar. Otras necesitan que la temperatura de su celda no varíe ni 1 grado. Y hay algunas que requieren una alimentación que te daría asco si te la contara. Estamos hablando de miles de euros al mes solo en mantenimiento. La Santa Sede es, antes que nada, una institución. Y como cualquier empresa grande, si un activo deja de ser rentable, se elimina. Así de frío es el asunto. Aquí no se trata de si la criatura es buena o mala, o de si sufrió mucho durante su encierro. Se trata de si todavía le sirve a la iglesia para obtener alguna ventaja política, económica o espiritual, si un milagro ya no cura a la gente importante, o si una maldición ya no sirve para asustar a los enemigos adecuados. Esa criatura pasa directamente a la lista de limpieza. No tiene sentido gastar el presupuesto de la iglesia en alimentar algo que ya no produce beneficios. Además, el espacio es un problema real. El mundo moderno está produciendo horrores nuevos todo el tiempo, y necesitamos vaciar las celdas viejas para meter lo que va llegando. Es una rotación constante de inventario. A mí me toca revisar esa lista. Yo soy el que camina por los pasillos con una tableta, verificando que el número de serie de la celda coincida con el activo que se va a jubilar. No siento lástima. A estas alturas ya no. He visto demasiadas cosas raras como para que me afecte. Para mí, la depuración es simplemente la parte del trabajo donde hay que sacar la basura pesada. Es el momento en que la administración decide quién se queda en la oscuridad un tiempo más y quién termina en la mesa de disección. Al final del día, esto no es un lugar sagrado, es un almacén de herramientas usadas que ya perdieron el filo, y mi trabajo es asegurar que el almacén se mantenga en orden y dentro del presupuesto. Este año la lista de bajas tiene 7 nombres. Es una cifra alta, pero el presupuesto se ha recortado y la orden desde arriba fue clara. Si no produce resultados medibles, se va. Ya sacamos de circulación a las primeras 3 unidades, y, si te soy sincero, no fue para nada un trabajo limpio.
Siempre hay complicaciones técnicas o biológicas cuando decides que un activo de larga duración tiene que dejar de existir. No es como apagar una computadora. Estas cosas tienen procesos orgánicos y energéticos que se resisten a morir, incluso cuando ya no sirven para nada. El primero en la lista era el activo 082, mejor conocido por los veteranos de aquí abajo como el Padre Elías. Este tipo era un sacerdote del siglo XIX, o al menos lo que quedaba de él. Según los registros que revisé antes del procedimiento, cargaba con un parásito infernal desde hace casi 200 años. No era una posesión de esas que ves en las películas donde el tipo escupe verde y grita obscenidades. Lo de Elías era mucho más práctico para la iglesia. Su parásito reaccionaba de forma física a la maldad a gran escala. Durante décadas, este hombre fue nuestro mejor sistema de inteligencia y alerta temprana. Funcionaba así. Cuando se estaba gestando un evento de maldad pura en el mundo, como una guerra civil, un genocidio o una masacre planificada, el cuerpo de Elías empezaba a convulsionar. El tipo vibraba en su cama con una intensidad que casi rompía los soportes de acero. Los analistas del Vaticano venían, medían la frecuencia de los espasmos, revisaban hacia dónde se giraban sus ojos y podían predecir con una exactitud aterradora dónde iba a estallar el siguiente conflicto. Eso le permitía a la Santa Sede mover sus influencias, sacar a sus agentes de la zona o posicionar sus activos financieros antes de que cayera la primera bomba. Era como tener un sismógrafo, pero para pecados humanos. El problema es que el mundo cambió demasiado rápido. En los últimos 20 años, la humanidad se volvió jodidamente eficiente para el mal. Las tragedias ahora ocurren todo el tiempo, en todos lados y de forma simultánea. El parásito que vivía dentro de Elías simplemente se saturó. Hace unos años el hombre dejó de vibrar. Se quedó mudo y quieto, mirando al techo con esos ojos nublados por las cataratas. Al principio pensamos que era un fallo de las máquinas, pero los técnicos confirmaron que el soporte vital estaba bien. El demonio en sus pulmones simplemente se rindió o se aburrió de tanta crueldad constante en el exterior. Mantener al padre Elías era un gasto estúpido. Estaba ocupando una cama de alta tecnología con monitoreo las 24 horas, enfermeros especializados que tenían que limpiar sus llagas y un sistema de filtrado de aire que cuesta una fortuna. Como ya no emitía señales útiles para la inteligencia eclesiástica, la administración firmó su baja definitiva. Esta mañana bajamos con el equipo médico para proceder. No hubo oraciones ni despedidas. Simplemente entramos a su celda, que olía a desinfectante, y empezamos a desconectar los cables uno por uno. Lo más perturbador fue que, cuando le quitamos el respirador, el cuerpo no murió de inmediato. Sus pulmones colapsaron, pero pudimos escuchar un silbido seco que salía de su garganta, como si algo adentro estuviera tratando de agarrarse a la vida. Tuvimos que esperar casi una hora a que sus signos vitales se pusieran en cero. Al final, se quedó ahí tirado, como un saco de huesos y piel amarillenta. Ya no era un profeta, ni un activo estratégico, ni una herramienta de poder. Solo era un anciano decrépito que nos hizo perder toda la mañana para poder liberar su espacio. Lo embolsamos, sellamos el cierre y avisamos a los de transporte para que se llevaran el bulto. El espacio de la celda 082 ya está marcado para desinfección profunda, porque la semana que viene llega un nuevo ingreso desde Europa del Este. Así funciona esto. Si dejas de vibrar, dejas de estorbar. Después de terminar con lo del padre Elías, tuvimos que movernos rápido hacia el sector de contención biológica. El siguiente nombre en la lista de depuración era el activo 114, a quien todos aquí abajo llamamos la penitente de vidrio. Si lo del cura fue un proceso lento y algo tedioso, esto fue una pesadilla logística que nos puso a sudar a todos. Para que te hagas una idea, no pudimos entrar con el uniforme estándar.
Tuvimos que ponernos esos trajes amarillos de contención química de nivel 4, con tanques de oxígeno propios y sellado hermético. No es por miedo a los demonios, es por seguridad industrial básica. La historia de esta mujer es de las que no se cuentan en las misas de los domingos. Era una monja del siglo XVII que, según los archivos, desarrolló una anomalía biológica después de sobrevivir a una fiebre extraña. Su piel empezó a exudar un aceite espeso y transparente que tenía propiedades regenerativas casi imposibles de creer. No era magia, era algo que sus células producían. Si un cardenal estaba muriendo de una infección o un papa sufría un atentado, solo tenían que aplicar un poco de ese aceite en la herida, y el tejido se cerraba en cuestión de minutos. Por eso la trajeron aquí, y la mantuvieron escondida durante generaciones. Fue la farmacia privada de la alta jerarquía del Vaticano por siglos, un secreto guardado bajo llave para asegurar que las personas adecuadas no murieran antes de tiempo. Pero el problema es que el cuerpo humano no está diseñado para funcionar como una fábrica de suministros médicos de manera indefinida. Con el paso del tiempo, el metabolismo de la mujer colapsó. Hace unos años, su piel empezó a endurecerse. El tejido se volvió rígido, frío y traslúcido, hasta que literalmente se cristalizó. Ya no parecía una persona, sino una estatua de vidrio opaco metida en un nicho de piedra. Pero lo peor no fue su apariencia, sino que la composición química del aceite cambió por completo. Ya no era un bálsamo curativo. Se transformó en un fluido extremadamente corrosivo. Empezamos a notar el problema cuando el aceite comenzó a carcomer el sistema de drenaje de su celda. El líquido disolvía el acero inoxidable de las tuberías y hacía agujeros en el suelo de mármol del nicho como si fuera mantequilla caliente. Intentamos estabilizarla con diferentes químicos, pero no hubo caso. El activo dejó de ser una unidad de recuperación para convertirse en un riesgo biológico de alto nivel. Si alguien intentaba usar ese aceite ahora, no se curaría. Se le derretiría la carne hasta llegar al hueso en segundos. En términos de presupuesto, mantenerla ahí era un desastre. Teníamos que cambiar las válvulas de contención cada mes porque el ácido las dejaba inservibles. La administración decidió que ya no era útil y que el riesgo de una filtración hacia los niveles inferiores era demasiado grande. La extracción fue un proceso asqueroso. Al entrar en la celda, el olor a ácido sulfúrico te golpeaba incluso a través de los filtros del traje. El suelo estaba lleno de charcos amarillentos que soltaban un vapor denso. Ella estaba ahí, en el centro, inmóvil. Ya no tenía facciones humanas. Era solo una masa de cristal con grietas por donde supuraba ese veneno. Tuvimos que usar herramientas neumáticas para despegarla de la base del nicho, porque el ácido la había soldado prácticamente a la piedra. Cada vez que dábamos un golpe, el cristal crujía y soltaba salpicaduras que perforaban nuestras botas de goma reforzada. Tuvimos que trabajar con un cuidado extremo. Si uno de esos trajes se rasgaba, el tipo que lo llevaba puesto no iba a tener una muerte bonita. No hubo nada de sagrado en sacarla de ahí. Fue como mover un barril de residuos químicos que antes fue una persona. Tardamos casi 4 horas en colocarla dentro de un contenedor de polímero reforzado, que es el único material que aguanta ese tipo de corrosión por un tiempo limitado. La mujer, o lo que quedaba de ella, no emitió ni un sonido, no se movió. Ni siquiera parecía estar viva en el sentido convencional, pero el monitor de calor seguía marcando una actividad mínima en su núcleo. Una vez que cerramos la tapa del contenedor y la sellamos con resina epóxica, dimos la orden de transporte inmediato. No podíamos dejar ese contenedor en el pasillo ni un minuto más de lo necesario. El pasillo quedó marcado con quemaduras profundas en el suelo, y el aire tardó horas en limpiarse a pesar de los extractores a máxima potencia. Es ridículo pensar que esa cosa fue una vez una monja que la gente consideraba santa por sus dones. Al final, para la institución, solo fue un producto que se echó a perder y que nos costó una fortuna desechar de manera segura.
Después de limpiar el desastre de ácido que dejó la monja de cristal, nos tocó ir por el activo 205. En los papeles aparece como la unidad de criptografía. Pero aquí abajo, todos le decíamos el traductor ciego. Si me preguntas a mí, este era el más peligroso de los tres, y no porque tuviera garras o escupiera fuego, sino por lo que tenía dentro de la cabeza. Era un niño albino, o al menos tenía la apariencia de un niño de unos 10 años, con la piel tan blanca que casi podías verle las venas y unos ojos desenfocados que nunca se movían. No envejecía. Los registros dicen que lleva aquí desde que lo trajeron de unas excavaciones en Egipto hace décadas, y sigue exactamente igual. Su don era algo que le servía muchísimo a la Secretaría de Estado. El niño podía descifrar cualquier idioma, por más muerto o prohibido que fuera, con solo pasar las yemas de los dedos sobre el papel o la piedra. No necesitaba luz ni diccionarios. El Vaticano lo usaba para traducir los textos más oscuros de la Biblioteca Apostólica, esos que están guardados bajo triple llave porque contienen cosas que podrían tumbar la fe de medio mundo. Durante años fue la herramienta perfecta, eficiente, silenciosa y fácil de ocultar. Pero atraparlo y mantenerlo aquí no fue tan sencillo como parece. Según cuentan los que estuvieron en la extracción original, fue un operativo que costó la vida de varios agentes de campo. No es que el niño peleara físicamente, pero tiene una especie de defensa pasiva. Cuando intentaron sacarlo de su celda original en las catacumbas, todos los que se le acercaban empezaban a sufrir ataques de pánico o parálisis. El niño proyectaba una especie de ruido blanco mental que te dejaba frito el cerebro. Tuvimos que usar una unidad táctica con inhibidores sensoriales y sedantes potentes para poder meterlo en una caja de plomo y traerlo hasta aquí. Desde que llegó, su celda ha tenido que estar reforzada con aislantes especiales para que su estática no afectara al resto de la planta. El problema real empezó hace un par de años. El niño ya no se conformaba con traducir los pergaminos que le daban. Sus dedos empezaron a volverse más sensibles. Empezó a leer cosas que no estaban escritas en papel. Cuando los guardias le pasaban la bandeja de comida o entraban a limpiar su celda, el niño solo necesitaba rozarles la mano o incluso tocar la ropa que habían usado para saber todo de ellos. Y cuando digo todo, es todo. El tipo empezó a hablar. Al principio eran susurros, comentarios al aire mientras los custodios hacían sus rondas. Le decía al guardia de turno que sabía que le estaba robando dinero a la caja chica de la seguridad. O le recordaba a otro el pecado que había cometido con la esposa de su hermano 10 años atrás. Sabía quién estaba perdiendo la fe, quién tenía dudas sobre el Papa y quién guardaba secretos sucios en su casa. Se volvió un detector de mentiras viviente y un chantajista involuntario. Imagínate lo que es trabajar en una cárcel secreta, donde el prisionero sabe exactamente qué tipo de basura escondes en tu conciencia. La tensión en el sector de criptografía se volvió insoportable. Hubo 2 autolesiones de guardias en menos de 6 meses y varias peleas entre el personal, porque el niño soltaba verdades que nadie quería que se supieran. Un activo que conoce los pecados de sus propios captores es una bomba de tiempo para cualquier institución, pero más para una como la nuestra, que vive de la imagen de santidad. La administración se dio cuenta de que el niño sabía demasiado, no solo de los guardias, sino de los cardenales que bajaban a supervisar las traducciones. Se volvió un riesgo de seguridad de primer nivel. Ya no importaba que fuera capaz de traducir lenguas muertas. El costo de mantenerlo callado era más alto que el beneficio de su trabajo. Para esta depuración, el traductor ciego fue el primero que marcaron con el sello rojo de eliminación inmediata. Pero no podíamos simplemente entrar y dispararle. Si el niño se despertaba y entraba en pánico, el choque mental nos hubiera dejado vegetales a todos los que estuviéramos en el pasillo. Tuvimos que ser mucho más sutiles y fríos. Esperamos a que estuviera en su ciclo de sueño profundo.
que es cuando sus defensas bajan un poco. El sistema de ventilación de su celda fue cargado con un gas sedante para asegurar que no se despertara con el ruido de la puerta. Entramos 3 de nosotros, con el corazón a 1000 por hora, tratando de no pensar en nada para que, si llegaba a sentirnos, no tuviera de dónde agarrarse. Llevábamos una inyección letal de acción rápida, una mezcla que detiene el corazón y el cerebro casi al mismo tiempo. Me tocó a mí sostenerle el brazo. Su piel estaba fría, como si no tuviera sangre corriendo por debajo, y era tan delgada que parecía papel de fumar. El médico de la unidad le buscó la vena y le administró la dosis completa. No se movió. No hubo drama ni últimas palabras, solo un suspiro corto y luego el silencio total. Fue un alivio, te lo juro. Sentí como si un peso se levantara del aire de la habitación en cuanto su cerebro dejó de funcionar. Ese niño era una grabadora de pecados ajenos y, con su muerte, muchos aquí abajo pudieron volver a respirar tranquilos. Terminamos de procesarlo rápido. Lo metimos en una bolsa blanca para cadáveres, le pusimos la etiqueta de la unidad 205 y lo cerramos. No se le dio ningún rito funerario, aquí no hacemos eso. Para la administración, acabábamos de apagar un micrófono que estaba grabando donde no debía. Ahora el pasillo está en silencio, un silencio que hace mucho tiempo no sentíamos. Si quieres saber qué es lo que hacemos con los cuerpos, no te muevas de tu lugar. El muelle de carga del Laboratorio de Biología Eclesiástica es un lugar que te revuelve el estómago más que las propias celdas. Muchos creen que cuando terminamos la depuración, simplemente quemamos los cuerpos en un incinerador y esparcimos las cenizas en el Tíber. Ojalá fuera así de sencillo. En esta institución, el desperdicio es pecado, y aquí nada se tira, todo se transforma. Una vez que certificamos la baja de las unidades, los cuerpos se trasladan en contenedores sellados. Allí los esperan los batas blancas, tipos que tienen doctorados en genética, física cuántica y teología. Para ellos, el padre Elías, la monja y el niño no son personas ni seres sagrados, son materia prima. A la penitente de vidrio la desmantelan con sierras de diamante. Su tejido cristalino es una joya para el departamento de balística. Estudian cómo esa estructura celular puede absorber impactos para crear nuevos blindajes para los vehículos papales o chalecos para la Guardia Suiza de élite. Del padre Elías extraen hasta la última gota de sus fluidos. Buscan rastros de ADN no humano o residuos de energía ectoplásmica que puedan aislar para desarrollar nuevos tipos de sensores. Y al traductor ciego, bueno, a él le abren el cráneo antes de que el tejido cerebral se enfríe. Quieren entender cómo se conectaban sus neuronas para procesar información sin verla. Buscan replicar esa capacidad en algoritmos de vigilancia que puedan leer las intenciones de la gente en las plazas públicas. Esto no es nuevo. En depuraciones anteriores se han hecho cosas peores. Recuerdo al activo 014, una mujer con estigmas que no sangraban, sino que emitían una frecuencia de radio constante. Sus manos terminaron en una vitrina de ingeniería de señales. O al hombre de sal, cuyos huesos eran puro sodio reactivo que ahora se usa para prototipos de baterías térmicas en los satélites que la Iglesia tiene en órbita. Básicamente, mi trabajo es ser el carnicero que surte la despensa de estos científicos. Ellos diseccionan, analizan y sintetizan lo sobrenatural para que la Iglesia siga jugando a ser Dios con tecnología que el mundo civil no verá en 100 años. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen la evolución de la fe. Con esto ya llevamos 3 de las 7 bajas de este año. Todavía me quedan otras 4 criaturas que atender antes de que termine mi turno, y la lista no se pone más fácil. Pero antes de seguir, tenemos que llevar estos 3 cuerpos a la zona de entrega.